Askurukipan, takanitaki. Asquiruquipan ayatichiri. Askurukipan. Waliki, Callanta ñani, ¿ya? A ver, la última clase hemos visto lo que son sufijos. ¿Quién quiere leer sus ejemplos? Kitis Ullaraymuni. ¿Nadie? A ver, Daniela Tapia. Asquirukipan ayatichiri. Askurukipan, sus ejemplos. Kuyakaharu, Ya, Utamaru, Yatin Utaparu, Katusaru. ya, Conta Chupiago Marcata, Utamata, Cochabambata y Utata. ya, Con na. Utana, Copacabana. Ahí, ¿cómo sería? Copacabanana. Copacabana. Sí, Yatin Utata y ya, Cuyacajana. ya. Siga. Sería Nayanki, Ya, Kilatahanki, sería Pisinki, ya, Autunki, ya, es ya. Olikio, Cuyaca. A ver, Rosa Cosme Plata, Cuyaca Rosa Ullaranim. ¿No? Rodrigo Echave. Yatichiri. Sí, Ullaranim. Ok, yatichiri. Con el sufijo uru. Inakawiru. Payain utaru. Koyain utaru. Kalliru. Matapiwiru. Ya, sigamos. Después con el sufijo ta. Palla ta. Ya. Yatecain utata. Koyain kamanita. Colla camanita. Auto imain utata. Y el último, punchahuita. Ya. Con el Neneki. sufijo na. Ana. Ya. Con el sufijo inki. Ya, dale. Gilajanki. Ya. Anumanki. Nayanki. Marcanki. Utamanki. Ya. Y con el sufijo na. Pancar uyuna. Puncuna. Cachina. Gilajana. Anumana. Nayana. Ya. Olikio, ¿qué te empieza a ver?
Kitisa, Brígida Torres, Ullarani. Serapio Quinto, Ullarani. Roger Condori. Ni Lora Binácora, Tati. A ver, Naya, Yapichiri. ya, a ver, Ullarani. Abelín. Con el sufijo ru, takpacharu, humaru, achachilaharu, kitiru, pisiharu. Con el Ya. sufijo na, tatahana, tarijana, hilamana, irnakawihana, utana. Con el sufijo ta, utamata, utatat, yapujata, marcapata, tarijata. Ya. Con el sufijo inki, hilanki, mamanki, mamajanki, mamajankiwa, cocha, chachajankiwa. Ya. Vale, ¿qué te empieza? A ver, Mainim. Ultaña Yapichiri. Ya, Ullarani. A ver, Uchuta, Marcata, Hatuta, Jawirata, Uyuta. Ya. Utasaru, Marcaru, Juparu, Warmiru, Tatajaru. Hatuna, Uyuna, Utan. ¿Se ha cortado o algo ha pasado? Yapichiri, es cortado, se cortado. Ya, Walikio. Ya. Bien. Espero que se haya entendido, esté todo claro. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con otros sufijos. Logran ver la pizarra, ¿verdad? ¿Se ve, no ven? Seguimos con nominales, sufijos nominales. Pero ahora vamos a ver lo que es su variante de inki, ¿no? Inki. Pero es inkiri, ¿ya? Inkiri. Inkiri. Este inkiri refiere a lugareño, ¿ya? Lugareño significa de. Hemos aprendido, por ejemplo, el sufijo ta, ¿no ve? Que significaba de, ¿no ve? O también lo que es el na, ¿no ve? También significaba de, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, oruruta, ¿no ve? De Oruro, ¿no ve? Entonces, eso es de procedencia, ¿no? Por ejemplo, estoy yo en este momento en La Paz y me encuentro con uno que ha llegado de Oruro. Me dice, ¿no? ¿De dónde vienes? De Oruro, Oruruta, ¿no ve? Pero si yo estoy hablando, no sé, Edgar, creo que eres de Puno, ¿no ve? Entonces, digamos, yo le digo, Edgar, ¿de dónde eres, no? De Puno. Pero Edgar está en Puno todavía, no ha venido aquí, ¿no ve? Entonces, este inquiri refiere a lugareños, ¿no? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Pununkiri, ¿no? Pununkiri, ahí está. Entonces, en este momento estoy diciendo el que vive, el que es de Puno, no el que ha venido de Puno. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Punuta es el que estaría viniendo de Puno. Exacto, de procedencia, ¿no? ¿De dónde vienes? Me encuentro aquí y me dice Punuta, ¿no? Entonces dice de Puno, ¿ve? Ahora Pununkiri, ¿no? Entonces yo digo, ¿no?
Pununkiri nakahwali sumahake nakawa. ¿Qué estoy diciendo? Los de Los Puno que- son buena gente. Exactamente. Pero esos, los de Puno, están allá, no están aquí en La Paz, ¿no ve? Ujú. ¿Mm? Si estuvieran aquí en La Paz, entonces yo diría, Punut, Jutir Hakenakah, Sumahake ¿no ve? Entonces, los que han venido de Puno, ¿no ven? De procedencia. Ahora es de Inquiri, que es los que viven allá. ¿Se entiende? Entonces, esto vamos a utilizar para lugareños, ¿ya? Pununkiri, Cochabambankiri, Orurunkiri, no sé, pues Altunkiri, La Pazankiri, ¿no? Todo Inkiri, perdón. Hanat, Hanech, Hanaki, a ver, Sunipam, Co- ya, como aquel Tapam, Pa Unyanchawi, dos ejemplos, escriban dos ejemplos todos. Tapam, Tapam, Ujú. Tapam, Manas Harapam. Ya, ¿qué te estucuye? ¿Alguien terminó? Sí, está ya teacher. A ver, Ullaranim, Tarihankiri, ya, Copacabana. Marca. Rikyu, otro, Yurukipayatichiri. Askerukipan, Ullaranim, Mayasankiri, Altonkiri. ya, Walikyu, Ruth, Timpis, Yatiche, Nautaña, ya, Edgar, adelante, Hatunkiri, ya, Utankiri, Marcankiri, Oyunkiri. ya, Walikyu, Timpis, Kitimpis, Daniela Tapia, Culiaca, Ullaranim. Ya leí ya teacher. Ah, sí, sí, sí. Tarihankiri, Copacabana. Fabiola, no tienen que tener miedo, tienen que leer, tienen que escribir. Recuerden, ya estamos en la recta final. Al terminar lo que son los sufijos, ya vamos a entrar con examen oral. Entonces tienen que estar ya preparados, tienen que estar repasando, no tiene que haber ningún miedo, ¿ya? A ver, Alexander, Yaranim, su micrófono no está activo. Algo pasó con Alexander. O no puede activar su micrófono. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera leer? Ya teacher. ¿Sí? Boliviankiri y Chuquisankiri. Chuquisankir, ¿dónde es Chuquisan? Chuquisaca. Ah, entonces normal, pues, ¿por qué Chuquisa? Chuquisa Kankiri, ¿eh? Así me has leído, mira, Chuquisa, ¿no? Chuquisaca, ¿no ve? Así es, ¿no ve? Normal, ya no tienen que recortar, tal vez puede modificar algo, digamos. Aymarizar más que modificar, ya, fonetizar un poco. ¿Ya quedó claro? ¿Alguna pregunta?
Ya, eso es sufijo inquiri. Ahora vamos a ver otro sufijo. Voy a borrar esto también. Sufijo kama, ¿ya? Sufijo kama. Sufijo kama. Este sufijo kama es limitativo. ¿Ya? Limitativo. Básicamente significa hasta, ¿no? Hasta. O también puede significar entre, ¿ya? Pero igual limitando. Ejemplo, Jaujaca Masariñani, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿No? Yo digo, Utaj Kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mi casa. ¿Hasta la casa? Hasta mi casa, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta, no sé, hasta el mercado. Hatu, hatu, Kama. ¿Qué estoy diciendo? Del mercado. Hasta el mercado, ¿no? Igual Kama. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es Hiwaña? Hasta morir, morir. Hasta morir, ¿no ve? En todo caso, Hiwañ Kama, hasta morir. ¿Se entiende, no ve? Cama, 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 ¿no? Hiwañ Kama, a ver. ¿Qué puede ser? A ver, cama, a ver. Hasta, todo podemos limitar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Una pelea, digamos, ¿no? Una pelea de perros, ¿no? Entonces, anu cama, ¿no? Cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el perro no da, pues. No, pero este otro, el segundo dano, ¿ve? Anucama, Anucam, claro, los perros, Anucam, Entre perros, ¿no ve? entre perros, sí, sí, sí. ¿Quién están peleando afuera, no? Entre perros, anu cama, no hay ship, ¿no ve? Entonces, entre perros están peleando, ¿no ve? Entre, igual está limitando. ¿Cómo Anucam, limita? O sea, aquí en esa pelea no entra otros animales, ¿no ve? Entonces, si estuviera peleando con gato, digamos, entonces no sería anokama, ¿no ve? Anumpi, Entonces, simple. anompe pisimpio no asisque, ¿no ve? Entonces, el Ah, impi, y, ¿no ve? Pero si están sí. peleando entre perros, entonces anokama, ¿no ve? Y a ti, Jupacama, ¿qué es Chiri. jupacama? El nomás, ¿No? Entre ellos, entre ellos. Entre ellos puede ser. entre ellos. Jupacama que tu corascan pistans, ¿no? Ajá. Pues entre ellos no estaban bailando, ¿no? Jupacama. Buenas camas sería, O Yatichiri. jupanacama, ya. Panacama. El naka de plural, ¿no ve? Con elisión, Panacama. A ver, otro, a ver. He was kama. ¿Ve? ¿Qué significaría? Nosotros nomás. Ya, entre nosotros, ¿no ve? Listo. ¿Quedó claro entre cama, que es hasta, y entre? Nosotros, ¿Sí? Ya. sí. Entonces escriban igual. Un ejemplo con hasta y otro ejemplo con entre. ¿Ya? Listo. Keltapham, keltapham. Sin miedo al éxito, ya saben. Chucama, Maracama, Arunu.
¿Ya? ¿Qué texto cuye? A ver, Ullarane, ham. Yatichiri, no uteña. A ver. Uchucama, maracama, arumanticama, otro, huarmicama, humantancama. Ya. Jacañcama, Tutacama. Esos son los ejemplos que tengo. Ya. Olequeo. Yo Yatichiri. A ver, Ullarane. Ilnaka Wijacama. Y Nanacacama. Ya. Y este último no sé si está bien. Jopampi Nayacama. No. Entonces, No va. ¿no? Allá. ¿Y acá? Sí. Otro. Yatichiri. Adelante. Ah, Hichacama, Aymaratkama, Hikisinkama, Chachanakama, Tunkakama. Ok, Olequeo. Muy bien. Algún momento cuando hemos aprendido saludos les he enseñado esto, ¿no ve? Harurkama, Haipukama, Purpurkama, ¿no ve? Ikisinkama, ¿no ve? Ahí está este kama, eso es. Bien, los demás no sé qué ha pasado, siguen durmiendo, creo, no quieren leer sus ejemplos. Bien, ¿queda claro? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, tengo una duda, una consulta. Sí, Mm, eh, en la segunda parte que nos explicó qué significa entre, tengo una cuestión. Si es necesario utilizar el sufijo pluralizador, el naca. depende, depende. Mm, Eso por ejemplo, nos puso Anukama. Ya, Lo que uno quisiera decir sería entre perros. No sí, sería, no sería correcto ahí poner Nakama o algo así. ya, a ver, en tema de plural, hay algunas cosas que sí hay que especificar y otras cosas que no hay que especificar. ¿Ya? Entonces, en Aymara, esa parte se sobreentiende, ¿no? Si yo digo Anukama, ni modo que sea singular, ¿no ve? Porque el kama ya lo está pluralizando también. Ahora es lo mismo decir anunakama que anukama. ¿Me dejo entender? Entonces no puede haber entre perros singular, ¿no ve? Entonces se ha sobreentendido que es mínimamente dos perros, ¿no? Estamos hablando entre perros. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yatichiri, ¿no Y sería así hay Anukamaki? muchos. ¿Ah? Perdón, ¿no Sí. sería Anukamaki? Por ejemplo, si dice anukama ki, ese ki es limitativo igual. Es otro sufijo más que estás utilizando. Que vamos a ver más adelante igual. Ahora, anukama aquí estás doble, tiene limitación doble. Anukama, ¿no ve? Ya estás diciendo entre perros. ¿No ve? Ahora, con el ki estarías diciendo entre perros no más, así. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, hay varios sufijos. Ya les he dicho, ¿no ve? 200 sufijos ahí. Ahora estamos viendo los más elementales, los más básicos estamos viendo. ¿Alguna otra pregunta? Anukamaki, bueno.
¿Ya? ¿No? ¿Nadie más tampoco quiere leer su ejemplo? Ese Anukamakiwa también se puede agregar más sufijo, profe. Ah, claro que sí. Como el arroz que está mañana que es aquí poner aquí espava, ¿no ve? Que tiene... Ay, claro, es que entonces para el gama que pone una pilla también incluso aumenta. Ah, exacto. Sí. Mm, Y no sé qué sufijos más aumentan algunos, ¿no? sí, O algunos recortan, reducen, ¿no ve? sí, Porque son sufijos, al final se puede manejar, ¿no? claro. Ya es como una ecuación, digamos, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Sigamos viendo, como nadie más quiere leer, otro sufijo. ¿Ya? Ahora vamos a ver el sufijo taki. Sufijo taki. Taki, esto es destinativo. Destinativo. Y significa para, significa ya, para. Ahora, ejemplo, Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú, ¿no ve? Jumataki, ¿qué sería? Para Para ti. ti. Para ti, ¿no ve? Jumataki, para ti. Otro ejemplo, a ver. Aljaña, ¿qué es aljaña? Vender. Aljaña, aljaña, vender. Aljaña taki, ¿qué sería? Para Para vender. vender. Para vender, ¿ya? ¿Qué es esto? Manca, Comida. Comida. comida, ¿sí? Comida. Mancaña, ¿qué sería el verbo? Comer, ¿no ve? Comer. Mancaña taki, Para comer. para comer. Muy bien. Listo. Que esto creo que es más fácil, ¿no? A ver, escriban dos ejemplitos cada quien. Dos ejemplitos nada más. Kertapham, Miram, Psum, Polinaka, Kertapham. Ya. ¿Puedo decirle a ti los dos? Sí, Uyaranim, Parlañataki y ya, Arsuñataki. ya, básicamente es lo mismo, ¿no? Ahora el parlaña es castellano, más que castellano es italiano, ¿no? Parlamento. Entonces, simplemente arsuña, ¿ya? Entonces, en vez de decir parlañani, podemos decir arusiñani, ¿no ve? O aruskipañani, ¿no ve? ¿Ya? Ya, Waliki, pero está bien, se entiende. Y acá, Hitis Ullarañmuni, Naya yatichiri, a ver, Ullaranim, camisera yatichiri, Waliki, Waliki, yatichiri, el cañataki, ya. irna cañataki. Ok, muy bien, Alexander. Y acá, Naya Yatichiri, ya, Nayataki y Utahataki. ya, Waliki, ¿qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Es tan difícil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Despierten, ya no duerman. Y es de día. A ver, Verónica, Ullarani. Wilmer, Yatichiri, aquí tengo tres más. ya. Ullarani, Aukehataki, ya, Pisihataki, ya. Warmihataki, Ok. Kayunahataki. Walikiu. Yo me compro una Yatichiri. pomada. El que me vende o el médico, la enfermera me dice, Jusco señatakiu. Jusco o ciña takiwa. ¿Qué me está diciendo? ¿Es para Es para, beber? para frotarme. Eso, para frotarse, ¿no ven? O me dice, umaña takiwa. ¿Qué me está diciendo?
Para beber. Para beber, digamos, ¿no? Me da una pastilla, me dice, umañataki, ¿no? El taki. ¿Quedó claro? Sufijo taki. Ullañataki. Ullañataki, qelqañataki, istañataki, unchuquiñataki. No sé, pues, ¿no? Cañataki. Puede haber un montón de ejemplos que podamos hacer, ¿no? Iquiñataki, sarañataki, ¿no? Para ir. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Valisquio ya te chiri. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí. Hiwitaki también está entre ellos Hiwitaki porque creo que se trata de algo bonito, pero no es destinativo. Ya, no. Hiwaki es. Y Hiwitaki, Hiwitaki sería como algo de limitativo, ¿ya? Pero sí significa bonito. bonito, Entonces, sí. no es para bonito, ¿no? Tampoco no es destinativo. Tampoco es destinativo. Ah, ya, sí. No Es- sería en diminutivo. Porque es diminutivo, Chiri, pero no es este para, ¿ya? ¿Sí? Chiri, espero que ya Chiri sería ¿cómo ha dicho? Hiwaki Tapuniu, algo así. Ya, pero no es igual destinativo. Ah, Yo no puedo destinar, ¿no ve? Bonito, ¿no ve? Puedo destinar. Yatichiri igual Hiwitaki, ¿no ve? Hiwitaki. Entonces, hiwita, ¿no ve? Que sería de bonito, y ki sería limitativo, ¿no ve? Entonces, aquí es separado, estamos, cuando es hiwitaki, entonces simplemente este sufijo estamos utilizando en eso, ¿ya? Ahora, esto es, hemos dicho limitativo, que todavía no hemos visto, ¿ya? Esto es ambos, los dos, taki, ¿ya? Yatichiri, y para interrogativo se puede poner el signo nomás o como es, Kupataki o como se dice. Kupatakiti, Ah, ya, el se agrega ti, el sufijo ya, ¿no? sí, sufijo. Por esta parte vamos a aclarar, ¿ya? Por ahí Ya. confusión. A ver, la palabra es hiwaki, ¿no ve? Sí, sir. Hiwaki, es bonito, ¿ya? Ahora hemos dicho hiwitaki, ¿no? Entonces, otra variante de hiwaki sería hiwita. ¿Me dejo entender? Hiwita. Ahora, aumentamos el ki, pero no es este así, taki, ya no es esto. Hasta aquí ya es la palabra raíz. Y solamente el sufijo es este. Y esto es limitativo. Hiwitaki, ¿no? Bonito, ¿no? Entonces, limitativo. ¿Ya? Entonces, no es este taki. Quedó claro, ¿no? Bien. Y acá, Yatichiri, sufijo. Sí. ¿cómo podemos decir entonces, mi enamorada o mi amante bonita? Hiwitakiwa. Limitativo, ¿no? Nataha, Hiwitakiwa. Ajá. O hiwakiwa. ¿Ve? Pues munatahaj o munirijaj, hiwakiwa Ah, ya. o Limitativo. hiwitakiwa. Munirija, ¿no? Munirijaj o munatajaj, Morijaj, dice. munirijaj, munatajaj. Morijaj, dice. ¿Ya? ¿Quedó claro? La primera palabra de la oración hay que arreglarlo. ¿Perdón?
No entendí. Ya. Siguiente sufijo que va a ser pura. 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 Esto es recíproco. Recíproco. ¿Qué significa entre? ¿Ya? Entre. ¿No? Parecido a esto. ¿Ya? Parecido a esto. Ahora el uso va a depender del contexto, ¿no? ¿Qué tiene acá Erna Cañane? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué tiene que ser Erna Cañane? Sería esto, ¿no? Entre hombres nomás, ¿no? Chachacamaki, ¿no? ¿No? Esto sería el primero, el cama. Ahora aquí en este recíproco sería, por ejemplo, no sé, una pelea, digamos, igual de perros, digamos. Entonces, ano cama. Ano pura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Entre. Entre perros, ¿no ve? Igual aquí no necesito ano una pura, ¿no? No necesito pluralizar. Ano pura ya se entiende que son mínimamente dos perros, ¿no? Ahora este habla de reciprocidad que tiene que ver más que nada con algo de igualdad, algo de eso, ¿ya? Estaría dicho mejor, Yatichiri, puro perros, ¿no cree? O puro hombres, puro mujeres. Así yo lo entiendo ahorita, no puro perro. Ya, pero puro, más que puro, esto es entre perros, entre personas, entre mujeres, entre niños, ¿me dejo entender? Yatichiri. El otro sería excluyente, ¿no ve? Puro, ¿no ve? Ya, entonces sería jiwas pura entre Eso, nosotros. jiwas pura, entre nosotros. ¿Sí? Yatichiri. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Ampara pura puede ser. Ampar pura. Sí, podría ser. Ampara pura. Ya, ampar pura, con elisión vocálica. A ver, escriban otros ejemplos. Del que Emil nos pura. faltó. Listen, ¿Perdón? Emil pura. Ya, entre niñas, ya. Pero dicen, cuando era pequeñita, mi abuelita me reñía y me decía, Emilias puras, algo así, más o menos, Ah, recuerdo. ya, pero no se refiere a esto. Ah, bueno. Sí, gracias. Sí, eso es una riña típica. A ver, otro. Perdón, Pam. Arsuni Pam. ¿Perdón? Sí, pura. Ya, ¿está bien? Chachapura. Ya, Puro. Warmi puro. ya. Yatiqiri pura. Ya te quedé por ahí, ya. ¿Qué te empieza? Walpa pura. ¿Perdón? Walpa pura. Guaypa pura, ya. Alequio. Chiri, pura es Sí. como dos personas. Sí, más o menos. Pueden ser pero- varios también. Ya. Hachaway pura. Ya. Listen, Yatichiri, Sí. muna sin pura, olikiti, muna sin Mm, pura. Mona sin pura. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo traducirías? Muna sin pura, no sé, como es recíproco que se quieren, algo así. No. Sin pura. Muna sin Mona pura. siña ya Nos es queremos, primero tal vez. verbo, ¿no? Mona siña es querer, ¿no ve? Entonces, no conjuga. No, Tal vez, no va para verbos, entonces. tal vez para munasir pura, ¿no ve? Ay, Entre sí. enamorados, ¿no ve?
Ah, ya, entre enamorados. No va entonces con verbos. Con verbos no. Ah, ya, Waliki. Ay, suma. Y acá, Kuyakapura. Uyakpura, ya, ¿está bien? Masinacapura. Ya, Yokayo wau pura. Waliki. ya, ¿está bien? Hiska anitunak pura. Ya, ¿está Waliki. bien? Kunampis. Chachawarmi pura. Ya, waliki. Chachawarmpura, ya. Kuna su caja entre hombres y mujeres. Sí, entre marido y mujer. Ya. Ya, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya, creo que nada. Entonces, igual van a escribir 5 ejemplos de cada uno, ¿ya? Y hoy día ya les voy a mandar la tarea. Anterior, igual 5. Creo que igual 4 era anterior, ¿no? Ya tienen Yatichiri, ¿nos 40 puede decir, ejemplos. Yatichiri, Sí. una oración de pura? A ver, adelante. No, usted nos puede decir, digo. Mm, Chachapura, Warmipura, Huaynapura, Tabapura, Huacapura, Iwikpura. Se puede ser cualquiera. Samichanya pura. Achawalla pura. Hachavalpura, ya. Entre llorones. Samichanya pura. Samichaña, pero es verbo. Colorear, ¿no? Yo no puedo decir entre colorear, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con cama y pura? Este cama es limitativo, limita. Aquí no, aquí tiene que ver la reciprocidad. ¿Me dejo entender? Entonces solamente podemos diferenciar en el contexto. Ya, aquí limitamos, aquí hay reciprocidad. ¿Ya? Yatichiri, ya. Walik, como creo que el caphat, ¿ya? 5 ejemplos de cada uno. Walik, como Churtugueñani, carnavales del lunes, el lunes, ¿no? Ahora el día miércoles posiblemente estoy de viaje, les aviso, ¿ya? Con el martes o el lunes les aviso, ¿ya? Puede que no haya la clase el día miércoles, ¿ya? Carnaval tu salata, Yatichiri. El lunes. Ya te chires arañata. El lunes no vamos a pasar, ¿ya? ¿Ya? Tocone o lunes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si es que no hay el miércoles, el viernes, el siguiente viernes nos veríamos, ¿vale? Ya estamos en la recta final, nos falta muy poco. Y vayan preparándose, ¿ya? Vayan repasando todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Walik, ikisin kam takin, walik para pata. Un kamay, Yatichiri. Anch macha patati. Kisin kam Yatichiri. Ak macha si pat, ¿ya? Walik, ikisin